Ahorita si ya estamos grabando, jóvenes, vamos a empezar con el tercer tema. Esto que vamos a analizar el día de hoy ya es el tercer tema del cuarto bloque. Por favor, ustedes tengan sus tareas, no se vayan a atrasar, para eso me las envían en cuanto les aperture el cuarto bloque. Vamos a ver qué dice un chat por aquí. Profe, ya entregué todo activo. Ah, muy bien. No se preocupe, Marisa. Con mucho gusto. Muy bien. Ahí estamos. De acuerdo. Disculpe, jóvenes, pero me gustaría darle sus notas. Muy bien. Bien, dentro de los temas corresponde ahora a macroempresa y microempresa. Vamos a retirar esto un poquito. Muy bien. Miren la pantalla, jóvenes. Sí, profe. Sí, Sí, profe. va. Este es el tercer tema del cuarto bloque. Microempresa y macroempresa. Todo gira alrededor de la industria, todo gira alrededor de la globalización, los temas que hemos estado analizando estas últimas semanas. El mundo prácticamente está globalizado, al menos nuestro mundo occidental. Recuérdense que estamos del lado de América, es el occidente del mundo. En Oriente, en las otras formas de gobierno que hay, por ejemplo, en lo que era Rusia, Asia, que existen otras formas de gobierno. Sin embargo, la empresa está en todo ámbito de gobierno. La globalización se ha encargado de consolidar las empresas que son transnacionales, que son las empresas grandes, las empresas gigantes, que utilizan muchas veces los monopolios. Ya saben ustedes que el monopolio es muy dañino para la industria porque no permite que otras empresas crezcan. En ninguna parte del mundo los monopolios son buenos. Muy bien. Y así a grosso modo, a grandes rasgos, vamos a decir que la microempresa es aquella unidad económica que cuenta con menos de 10 empleados. Incluso puede ser un solo empleado, puede ser el mismo dueño el que movilice su pequeña empresa. Y una macroempresa es una empresa que se encuentra totalmente establecida con capacidades transnacionales. Cuando una empresa se queda en su país, en ningún momento va a ser macroempresa. La macroempresa tiene que pasar fronteras, tiene que llegar a continentes, son transnacionales, internacionales, considerables para la economía. Muy bien. Para poder estar más enterados de lo que vamos a conversar hoy, que es un tema bastante amplio, pero traté de traer lo que más les interesa a usted, definamos qué es una empresa. Una empresa es una organización de personas, definitivamente. Y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico. Definitivamente todas las personas que se reúnen para formar una empresa buscan un beneficio económico. El beneficio económico es el objetivo primordial de cualquier grupo de personas que se reúnan con el ánimo de comercializar, con el ánimo de meterse al ámbito mercantil. El fin del lucro, el fin de transparencia, el fin de legal, el fin de verdad vista, todo eso es parte de la empresa, son los elementos que constituyen las características de una empresa. Muy bien. Buscan consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Una empresa debe dedicarse a una actividad en particular. No existen empresas que se dediquen a varias actividades. Sí hay empresas que tienen varios productos, pero la actividad es la misma, es la industrialización o el envasado de dichos productos. Sin embargo, las empresas siempre tienen una misma línea. No puede haber una empresa que atienda diferentes situaciones. Por eso existen también en donde se definen las empresas como tal en las patentes de comercio. La patente de comercio que le generan a una empresa indica a qué se va a dedicar esa empresa. Y de ahí no podemos escaparnos. De ahí nosotros tenemos que estar dentro de lo que registramos en el registro mercantil
dentro de lo que estamos amortizando con nuestros impuestos ante la SAT, no podemos nosotros estar atendiendo otro frente, otra empresa. En ese caso tendríamos que aperturar una nueva empresa o fusionarla. Recuerden ustedes que existe la fusión de empresas también, que es en donde podemos dar margen, dar nacimiento a una nueva empresa o ampliar una de las que ya existe. Muy bien. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. La empresa la puede dirigir una sola persona. El dueño puede estar produciendo, repartiendo, etcétera, hasta que físicamente sea capaz. Luego va a necesitar de otra persona. Y esto es lo que está haciendo empresa. Toda persona que empieza a considerar que el trabajo que está realizando es satisfacer necesidades a través de productos y o servicios, es una persona emprendedora de una empresa. Muy bien. Que tenemos por aquí. Entonces ya vayamos, ya teniendo claro qué es una empresa, vamos a partir de la microempresa. En esta oportunidad únicamente podríamos haber visto microempresa y macroempresa, pero nos va a quedar un poquito jaladito, un poquito jaladito. Mejor vean, vamos en orden. Que miremos qué es una microempresa. Como su palabra lo dice, es pequeño. Hablando de micro, usted está hablando de una situación extremadamente pequeña. No simplemente pequeña, extremadamente pequeña. Y estamos hablando de una empresa extremadamente pequeña comparada con la globalización, comparada con la industria que ahorita el mundo está teniendo enfrente. Muy bien. El concepto de microempresa es un término utilizado para diferenciar a una empresa por los ingresos mensuales o anuales que posee, además del tamaño. Una empresa se le define como microempresa por el tamaño que tiene, por los recursos que posee, por la forma en que va a manejar sus ingresos, por la cantidad de personas que estén laborando dentro de esa empresa. Esa es una de las características y de los conceptos de la microempresa. La microempresa está contenida dentro de la categoría del PYME. Ustedes tienen, por favor, dentro de las actividades, ahorita vamos a averiguar qué es el PYME, por favor. La microempresa suele ser creada por diversos motivos, entre ellos la necesidad de ingresos para subsistir, para encontrar una salida económica a diversas habilidades. Cuando una persona crea una microempresa es porque tiene cierta habilidad para poder ofrecer un producto u ofrecer un servicio a determinado grupo de personas. Usted como microempresario va a abrir su negocito, pero porque tiene la experiencia de algo. No lo va a abrir a ciegas. No voy a abrir un taller de electricidad y yo soy plomero. No voy a hacer nada bueno. Entonces, si yo sé un poquito de electricidad, voy a hacer una empresa que se relacione con la electricidad. Si yo sé un poquito de plomería, voy a atender o voy a ofrecer un servicio que se relacione con la plomería. Pero siempre debo de tener un conocimiento para que lo mezcle con nuestra forma económica de querer formar la empresa y explotar dicha habilidad. Entonces, lo que está contenido dentro de la categoría de la microempresa suele ser creado por diferentes motivos. El primero es la necesidad. La microempresa se crea por necesidad. Es una necesidad muy particular. Y la necesidad es económica, las necesidades de ingresos para poder subsistir, para poder vivir con una familia, para poder encontrar una salida económica. Por eso voy a crear mi empresa, porque no hay trabajo en donde yo quisiera estar, porque no existe un lugar en donde, de acuerdo a por lo que yo estudié y me gradué, el gobierno o alguna entidad municipal me absorba. Desafortunadamente, en nuestro medio no existe esa facilidad. Y es por eso que muchas personas crean el trabajo informal y a eso se refiere una microempresa. Muy bien. También por querer desarrollarse desde la base, es decir, se aspira a mediana o a gran empresa. El microempresario es una persona capaz de levantar una o varias pequeñas microempresas.
No es solo el dueño, sino que además tiene participación directa en su desarrollo. Es decir, es un trabajador más. El microempresario también tiene una característica muy especial. No se va a poder sentar a detrás de un escritorio y dirigir su microempresa. El empresario que está creando una microempresa forma parte, va a constituirse en un trabajador más de esa empresa. Tiene que estar dentro del tráfico de la empresa, tiene que estar dentro de la producción de los productos que esté tratando de llevar al mercado. Tiene que prestar el servicio que la empresa o la microempresa esté tratando de habilitar. Esa es una de las características del microempresario, es la persona que está dentro del tráfico, dentro del movimiento de la empresa. Existen incluso microempresarios que no tienen empleados. Hay microempresarios que ellos son los que manejan, ellos son los que empacan, ellos son los que distribuyen. Así es nuestra microempresa. Tenemos las características de la microempresa ya un poco más definidas. Hablamos de algunas similares, pero de una forma global. Ahorita hablemos de una forma directa, qué es lo que la ley nos dice con respecto a las características que debe de observar una microempresa. Tiene un máximo de 6 empleados. Solo en algunos casos esta cifra se supera hasta un total de 10. No pueden ser más de 10 empleados porque entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de empresa. La microempresa tiene una característica. Tiene un máximo de 6 empleados. Y en algunos casos pues, se les va a autorizar los 10. Muy bien. El dueño se cuenta entre los trabajadores, aunque hay excepciones. Hay algunas excepciones donde la microempresa ya está un poquito consolidada, entonces el dueño ya no está dentro del tráfico de la empresa, sino que únicamente está en una posición que le permita dirigir y controlar sus intereses. Muy bien. Cuenta con una facturación limitada, es decir, que no permite fácilmente un crecimiento. Cuando hablamos de una facturación limitada, no estamos hablando directamente, refiriéndonos a microempresa con facturación limitada. No nos estamos refiriendo al documento como factura, nos estamos refiriendo al stock de productos que ofrece la persona. Ese stock de productos o de servicios que ofrece una persona le da una idea o es un índice para que usted como empleado o como dueño de la empresa sepa si va a ir en crecimiento o si va a estar únicamente en la situación de no crecimiento, en la situación de subsistencia nada más. Muy bien. No inciden significativamente en la economía, ya sea de su ciudad o nacional. Las personas que tienen negocios informales, pues, más que todo de comida, hay quienes que se dedican a lavar carros, los car wash, hay situaciones como las abarroterías que venden diferentes productos, no inciden, es decir, no afectan, no involucran, no mueven, no tienen ninguna característica que vaya a agravar o a mejorar la economía, ya sea del país, ya sea de su ciudad o ya sea de su comunidad. Tal vez de su comunidad sí podría cambiar alguna forma en su estructura, pero cuando el negocio es pequeño, cuando los negocios son informal, cuando es una microempresa, no incide en el movimiento global de un estado, de una nación o de un departamento. Muy bien. Se crean con relativa facilidad, dependiendo del país, ya que pueden comenzar desde las ventas de comida en el propio domicilio. Otra característica de la microempresa muy importante es que usted en un abrir y cerrar de ojos va a crear una microempresa. Usted de repente va a reunir en sus ahorros unos 50,000, 60,000 quetzales y con eso quiere hacer una empresa, la hace inmediatamente. Esta es una de las características del microempresario, que se fundan con una facilidad tremenda por lo pequeña que son, que no necesita de mucho trámite, no necesita de mucho personal, no necesita de mucho equipo, no necesita de una gran infraestructura, necesita únicamente de la actitud y del deseo de poder encontrar un medio, una salida económica para
subsistir sus necesidades. Ese es el blend, ese es el fin del objetivo de crear una microempresa. Al ser pequeña tiene la facilidad de ser modificada en caso de que la primera no funcione. Puede percibir ayuda del gobierno o banco. Muy bien. Este párrafo se refiere a que ventaja sería una ventaja dentro de las características que crea la forma fácil de que si no me funcionó esta microempresa, es cierto, se invirtieron tantos miles de quetzales, pero no voy a seguir perdiendo, no la invertí, no voy a invertir todo mi capital, aún me queda algo, voy a abrir, tal vez con la herramienta que utilicé para abrir esta misma me va a servir para otra, voy a aprovechar un poco el recurso que me quedó y voy inmediatamente a abrir otra. Entonces, cuando el microempresario tiene poco fondo invertido en la microempresa, es fácil modificarla, es fácil cambiarla, es fácil dedicarse a otra actividad por ser pequeño. Cuando decimos que se puede recibir ayuda del gobierno, de otros bancos, por ejemplo, ¿qué bancos ayudan aquí en Guatemala al microempresario? Banrural. Banrural es el amigo que nos ayuda a crecer. Hay un eslogan que ese es el que dicen y en realidad tiene mucho de cierto. Son situaciones en las cuales el microempresario se ve ayudado. Con los gobiernos sí estamos tristes. El gobierno no creo que aporte ni un solo centavo para ayudar al microempresario. Al contrario, los gobiernos en nuestros países son servidores de la globalización, lamentablemente, pero eso es una gran verdad. Existen bancos. Los bancos sí hay unos bancos que dan ayuda. Con los gobiernos no lo creo. Los gobiernos a veces regalan láminas, regalan cuestiones, pero es con el afán de comprar votos. Esa no es una ayuda, esa no es alguna situación que vaya a sacar de apuro a una persona que quiera emprender algún negocio. Muy bien. Son generadores de empleo, aunque no a gran escala, pero sí le brindan la posibilidad a alguien de tener un salario. Eso es indiscutible y esa es una bendición del microempresario también. Que a pesar de ser pequeño, a pesar de no tener mucha expansión económica, a pesar de no tener una industria a gran escala, genera empleo. Una persona que esté asistiendo a ayudar al microempresario todos los días a sus actividades, ya tiene el sustento para su familia y eso pues es algo que es característico de la microempresa. Las decisiones se toman de forma rápida, ya que usualmente es el dueño quien tiene las riendas del negocio. Disculpen ustedes la expresión, pero es para que me lo entiendan más claro. El dueño es el que está tomando las decisiones, si es bueno esto, si es malo, a veces se equivoca, a veces acierta, a veces no le va bien, a veces pierde, a veces gana, a veces sale igual. Esas son cuestiones de que no lleva demasiada situación burocrática, por ejemplo, que tenga que tener una solicitud, un trámite, llevarlo a un departamento, regresarlo a otro departamento, esperar un dictamen, esperar una aprobación, esperar un visto bueno para poder conseguir fondos y agenciarse de la materia que se necesite. No, en la microempresa las decisiones se toman en forma rápida, ya que usualmente es el dueño quien tiene las riendas de negocio, o bien un grupo reducido que llega a acuerdos rápidamente. Digamos, hay representantes allegados al dueño de la microempresa que tienen influencia, y entonces, jóvenes, reunámonos hoy en la mañana, vamos a tomar una decisión, vamos a ver si podemos invertir otros 50,000 quetzales en demás producto para la fabricación del que estamos produciendo. ¿Y qué dicen ustedes? La decisión la toman en ese mismo momento y cuando termine la reunión, o están invirtiendo el dinero que habían propuesto invertir o no están haciendo nada. Pero la decisión la toman rápido. Característica de la microempresa. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Vale. También como hay ventajas en la microempresa, existen muchas desventajas de la microempresa. Aquí tenemos algunas inconvenientes. Tienen inconvenientes para conseguir créditos. La desestabilidad del microempresario lo aparta, lo aleja de la situación crediticia en los bancos.
Definitivamente un banco invierte en un microempresario cuando ve que hay posibilidades de recuperación o cuando ve que hay posibilidades de crecimiento económico de la empresa. El banco hace un estudio financiero en el cual ellos deciden a través de alguna asamblea, a través de alguna reunión que tengan, si es conveniente o no. Y se ha dado el caso de repetidamente de que el microempresario no cuenta con los créditos con los que cuenta una empresa de mayor volumen. Y es contradictorio porque yo considero que los bancos deberían de tener un apoyo de un banco internacional que les permita a través de ese banco facilitar créditos al microempresario, porque en realidad el microempresario está creando trabajo, está prestando un servicio, está fabricando un producto que va a llenar cierta necesidad. Entonces sí necesita del apoyo y necesita del apoyo de los gobiernos y de los bancos. Es más, yo me atrevo a decir que el microempresario necesita mucho más apoyo que las empresas que ya están sólidamente fundadas. Muy bien. Otra de las desventajas del microempresario es que su tecnología o equipamiento suele ser escaso, limitado y poco evolucionado, por lo que requiere mayor esfuerzo de sus trabajadores. Por ejemplo, las personas que no tienen un equipo ideal para determinado trabajo, por ejemplo, herramienta para un grupo de personas que tengan que partir una calle y que la tengan que partir a fuerza física en lugar de usar herramienta, es pérdida. Hay incluso hasta los costos de la microempresa suelen ser más altos por eso mismo, de que su equipamiento es tosco, es rústico, no es el ideal y va a utilizar más tiempo. Y cuando utiliza más tiempo, el empresario ya es una pérdida comparada con la persona que sí tiene una tecnología, que sí tiene un equipamiento, que va a ser más fácil y que en menor tiempo y con menor esfuerzo, con mayor producción, el trabajo en relación con una persona que no cuente con la tecnología y el equipamiento ideal para la explotación del trabajo que está realizando. Muy bien. Los trabajadores pueden carecer de formación y especialización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el microempresario necesita un contador, pero si definitivamente no puede pagar el salario de un contador, va a tener que buscar a una persona, tal vez que no sea contador, tal vez que sea estudiante, tal vez que... Y entonces va a tener una persona que no va a tener la formación y la especialización que se requiere para ocupar dichos puestos. Su producción tiende a ser limitada en algunos casos para consumo inmediato que responde a las necesidades del contexto inmediato. Esto quiere decir, jóvenes, que el microempresario busca un contexto. El microempresario busca explotar su empresa de acuerdo al ambiente en donde se encuentre. Si yo como persona que quiero abrir una microempresa veo que en ese lugar hace falta una sastrería, que no hay quien esté arreglando botones, planchando camisas, arreglando pantalones, etcétera, voy a poner una sastrería, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver el contexto, tengo que ver el contexto de donde estoy para poner. No voy a poner, digamos, una venta de ropa de lana en Mazatenango o una venta de bikinis y de trajes de baño en Quetzaltenango, ¿verdad? Que son lugares muy fríos como para estar vendiendo calzonetas. Y a Mazatenango o a Retalulén no me voy a ir a vender chumbas de lana en un lugar donde la gente es de noche y ni siquiera usa un suéter, ¿verdad? Usted tiene que estar de acuerdo al contexto en donde se encuentre, porque si no va a ser pérdida, si no va a ser pérdida. Usted tiene que hacer un mercadeo de las necesidades de su contexto. Muy bien. ¿Qué otra desventaja? ¿Qué otra desventaja tenemos? Los trabajadores de la empresa no suelen tener demasiadas estructuras de jerarquía y están alejados de los modelos corporativos que caracterizan a las grandes empresas. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos una jerarquía definida dentro de una microempresa. Prácticamente una persona la hace de jefe de personal, gerente, planillero, vendedor, piloto, repartidor, etc. Además de eso, por ser una microempresa no está inscrita en diferentes derechos, en diferentes ventajas, por ejemplo, el ITRA, por ejemplo, el IX, por ejemplo, hay asociaciones en donde los modelos corporativos, por ejemplo, las empresas grandes, tienen a todos sus empleados con un seguro, con vacaciones, más de 15 días,
con sus horas extras a tiempo doble, con capacitaciones dependiendo del trabajo que estén realizando para que su esfuerzo y para que su desempeño sea mucho más aceptable y mucho más favorable para el empresario. Entonces, en la microempresa, una de las desventajas grandes es que el personal no es calificado. Esta es la triste y verdadera historia de un microempresario, pero no es que el microempresario no tenga la actitud, simplemente es la ayuda que no le llega como le debería de llegar. La globalización se encargó de apagar completamente a las personas que deseen hacer empresa. Yo les quiero decir algo, apreciables alumnos. En Guatemala y en muchos países de América, si usted tiene sus 50 millones de dólares, con 50 millones de dólares, dígame si usted no puede llegar a ser un gran empresario. Hágame favor, dígame si no. Sin embargo, la globalización no lo permite. Si usted tiene sus 50 millones de dólares y quiere abrir su negocio, ábralo, pero se va a quedar como microempresario. En ningún momento va a pasar a formar parte de la globalización. La globalización ya se repartió el mundo. Y como les dije la otra vez, estamos nosotros estudiando para servirle a la globalización, ¿verdad? Esta es una realidad dentro del sistema de gobierno que nosotros tenemos, que es el capitalismo neto. Nos hablan de una burocracia, pero una burocracia no es. Una democracia, pero una democracia no es, porque la democracia es cuando el gobierno es para el pueblo. Y aquí es al contrario, el pueblo es del gobierno. ¿Verdad? No hay una forma en que los gobiernos, en que nuestras entidades y nuestras autoridades puedan hacer algo por el hundimiento en el que se encuentra nuestra sociedad. Muy bien. Profe, una pregunta. Dígame. Los trabajadores de las microempresas también les tienen que pagar el tiempo y Sí, claro, bonos. claro, claro. Todo depende del contrato y de la plática que ustedes hagan con la persona que los contrate. Pero si esta persona en algún momento tiene relación con el Ministerio de Trabajo, con la SAT, con el Ministerio de Finanzas o en el registro mercantil, quiere decir que el microempresario está inscrito en algún lugar. Y esto lo obliga a pagar indemnización, tiempo, vacaciones, aguinaldo, bono. Son situaciones muy de doble filo, porque también ese es otro de las desventajas para los empleados dentro de la microempresa, que no hay una forma, una norma que los obligue a pagar. Yo les comento algo muy personal. Me da un poquito de pena ponérselos de ejemplo, porque entonces, ¿qué está haciendo este profesor enseñándolo? Pero tengo ciertos años, ya bastantes añitos de trabajar en un lugar en donde no hay prestaciones. No hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay nada. Y es una empresa no pequeña, es una empresa grande que tiene más de 10 trabajadores, tiene alrededor de ahí considero que tiene más de 100 trabajadores. Sin embargo, ninguno se les paga. Son situaciones muy lamentables dentro de nuestro medio, porque ya sea microempresario, macroempresario, global o no global, una persona que entrega parte de su vida a una empresa tiene derecho a tener una remuneración en forma de indemnización. Esto es algo que debe de observarse. Sin embargo, como les digo, trabajo en un lugar en donde tienen más de 100 empleados y no hay beneficio alguno. Lamento decirle esto, pero en nuestro medio las situaciones son así. Todo mundo deberíamos de recibir indemnización, pero el microempresario, si no está inscrito en el registro, si no tiene mayor compromiso con las autoridades que velan por las regulaciones de comercio, no está obligado a pagar. Puede abrírsele un juicio, puede llevarlo al Ministerio de Trabajo, y posiblemente tiene un mayor porcentaje el empleado de recibir algún beneficio, pero lleva algún tiempo, lleva meses. Por medio del Ministerio de Trabajo sí lo puede lograr, ya cuando surge el problema a nivel juzgado. Muy Profe, bien. pero para eso tendrían que tener la carta de trabajo, ¿verdad? Debe de haber una constancia que usted elabora. Por ejemplo, debe de tener
algún recibo o algún vale de lo que a usted le pagan mensual. Debe de tener una constancia de cuándo inició ese trabajo, cuándo inició su relación laboral. Esas son cuestiones que inmediatamente le piden a usted en el Ministerio de Trabajo cuando uno va a pelear alguna indemnización. Constancias de pago. Primero para saber que en realidad usted está trabajando y cuánto era lo que recibía para poderle hacer el cálculo. Constancia de cuándo empezó la relación laboral. Eso es para saber qué tiempo es el que usted va a cobrar. Y posiblemente la constancia por el cual la persona fue despedida, por el cual la persona renunció. Esos fueron los únicos dos motivos, despido o renuncia. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quedó satisfecha con la respuesta? Sí, profe, gracias. Sí, sí, a mí me ha pasado. Fíjense que yo también la otra vez trabajé en un lugar donde tuve problemas con el dueño, quise ir al Ministerio de Trabajo, fui, me atendieron, citaron al dueño y todo eso, pero cometí, por eso tiene que tener también mucho ojo y mucho tino cuando va uno a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo. Debe de dar los datos fehacientes, los datos reales, porque yo di un dato que no estaba mal y completamente me botaron el juicio. No logré ni un centavo, al contrario. Después tuve que ir con la persona a volverle a pedir trabajo. Y afortunadamente me dio, ¿verdad? Pero ya les digo, se me fueron algunos años de indemnización por una mala ortografía, por un mal dato que se dio ante el Ministerio de Trabajo. Muy bien. Profe, ¿Qué manda? y en los casos, digamos así, una persona ha trabajado de conserje ya por muchos años Muy bien. y al momento de retirarse de dicha empresa, eh, se fue igual a ver su indemnización, Muy bien. pero resulta que su caso sigue en proceso, ya pasaron como 5 años más o menos. Ay, no, sí, son procesos largos, pero no deberían de ser tan largos. La insistencia es un mecanismo muy bueno para lograr que se agilicen las situaciones. Ver en dónde quedó topado el expediente, por qué razón quedó topado el expediente. Recuérdense que también existe mucha mala fe dentro de los patronos y los patronos a veces tienen que ver con las personas del Ministerio de Trabajo y a veces atrancan eso es cuando uno ve las cosas de otro ángulo, ¿verdad? A veces atrancan a propósito ciertos expedientes, a veces hacen desaparecidos ciertos expedientes. Recuérdense que la corrupción está en todo nivel, en todo ámbito. Y un juicio por indemnización, que todo esté en el debido orden, que hayan constancia, que hayan documentos, no debe por qué tardarse ese tiempo. Algo fuera de lo normal está sucediendo ahí. Algo que el Ministerio de Trabajo o la parte legal no está aportando en un 100%. Hay que averiguar por qué razón Y así sucede como, eso. así, o sea, ¿en qué podría ayudar uno, verdad? Porque esas personas son, eh, bueno, en sí escasas de educación, entonces ellas como que se sienten cortas al momento de reclamar eso. Sí, yo considero que lo primero que hay que hacer es tener un expediente o tener los datos del juicio que se está llevando. Saber por qué razón eso se detuvo. Hay que dar muchas vueltas, porque primero le pueden decir que se detuvo por el contador de la empresa, hace falta mandar algunos datos. Entonces va a tener que ir uno a la empresa. Hay que ir a la empresa a mover la situación. Cuando uno va a mover situaciones a las empresas porque se han tardado, va a ser incómodo. La empresa va a cerrar las puertas definitivamente. No va a querer dar información, no va a querer acceder, no va a querer, pero legalmente la persona que va a traer datos a una empresa para continuar con un juicio de indemnización, debe de tener las puertas abiertas. Es posible que en la primera oportunidad que usted vaya a la empresa a averiguar por qué se atrancó el asunto ni la reciban. Va a tener que regresar al ministerio a que le den una orden para que el contador, para que el administrador, para que el gerente o jefe de personal de la empresa donde usted esté peleando, le diga cuál es el motivo del atraso. Estas situaciones lamentablemente llevan un tiempo exagerado, pero no del tamaño como el que me acaba de decir. 5 años sí lo siento bastante grande, pues.
Y ya se imagina, los patronos son explotadores y se aprovechan de las conexiones que tienen y muchas veces entorpecen los trámites por los cuales se hacen de la vista gorda con ciertos pagos que tienen que hacer. Esa es parte de nuestra impunidad en Guatemala. Y qué bueno que usted esté tratando de hacer algo, si usted puede ayudar y si puedo servirles en algo, ahí está mi número de teléfono, en algo puedo ayudarles. Ya he estado en esas situaciones de pleitos con respecto a indemnización. Estoy a Sí, la gracias, orden, profe. a la orden. Sí, es que a mí me da pena esa situación porque incluso esa persona es un familiar Muy y le bien. dio COVID en esos últimos días y Ay, no. pasaron una crisis económica bastante grande. Entonces, sí da rabia, ¿verdad? La Que colega. en esas situaciones no, no pueda uno ayudar así al 100%, pero hay personas muy injustas, entonces uno quiere solucionarlo. Sí, desafortunadamente la injusticia en esos campos suele manifestarse, pero todo está capitulado, todo está en norma, solo es de tener paciencia e ir a mover los expedientes, nada más. Empaparse, no de que qué me diga el abogado, no de qué me diga él, no de qué me diga el fulano, no, leer el expediente, exactamente saber. Y si uno no lo entiende, entonces ir con un abogado. Si uno no tiene para pagar abogado, hay bufete popular. En el bufete popular usted no paga nada. Oriénteme, aquí tengo este expediente. No sé cómo se le hay fiscales, secretarios o personas muy acomodadas, muy colaboradoras en el Ministerio de Trabajo. Ahí puede abocarse, usted puede abocarse directamente a una de estas personas con número de expediente y todo y que le digan qué es lo que está pasando en realidad. Va a encontrar muy buen apoyo, pero hay que ir al ministerio, hay que ir a la Inspección General de Trabajo. Ahí está donde tiene que ir. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Solo quiero decirles que los tipos de microempresas pueden ser de supervivencia, de expansión o de transformación. Ya saben ustedes que de supervivencia es porque usted quiere rapidito hacer su empresa, de expansión porque usted quiere crecer y de transformación porque usted quiere, aparte de crecer, quiere verse transformado, que en lugar de vender panitos en la mañana, ahora va a vender refacciones, almuerzos y cenas a toda hora del día y que en lugar de estar en un lugar establecido, usted ya va a tener un camioncito para ir a repartir. A estas formas son a los que se refiere los tipos de microempresa. Nuestra actividad de aprendizaje, ya saben, vamos a anotar el nombre de 3 microempresas de supervivencia, 3 de expansión y 3 de transformación que usted conozca. 3 microempresas de supervivencia, anoten los nombres de las tiendas que viven en su casa. 3 de expansión, alguna fábrica, algún taller que ustedes vean que vaya creciendo. Y de transformación, por ejemplo, yo veo que Pollo Pinulito está transformándose, Calzado Gobana, hay empresas que están creciendo, que se mantienen y que están dentro de la microempresa. Para la próxima clase vamos a ver macroempresas, jóvenes. Les agradezco bastante. Voy a dejar de compartir, a dejar de grabar.